Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a todos los organizadores, a todas las personas que han hecho posible desarrollar este seminario web y, por supuesto, muchas gracias a la Fundación por la invitación para estar en este foro. Bueno, en lo que a mí me respecta como neuropsicólogo, voy a hablar sobre 4 aspectos básicos, voy a sobrevolar sobre 4 aspectos básicos en relación a lo que es la evaluación neuropsicológica de los pacientes que presentan enfermedad de Alzheimer. Nos vamos a enfocar también en los trastornos del comportamiento. Empezando, vamos a hacer una introducción general sobre algunas generalidades sobre la enfermedad de Alzheimer. En tercer lugar, hablaremos sobre la influencia de la pandemia, tanto en los cuidadores como en las personas que padecen la enfermedad. Y para finalizar, como estábamos diciendo, hablaremos sobre la experiencia de la Fundación desde que sucedió todo esto relacionado con la crisis pandémica y con todo lo relacionado con el COVID. Bueno, como introducción, como estábamos comentando, simplemente decir que en el año 2015 había alrededor de 47 millones de personas con demencia alrededor de todo el mundo. Se calcula, además de ello, que en el año 2050 habrá alrededor de entre 130 a 135 millones de personas afectadas con la enfermedad, y todo esto se debe principalmente, como factores fundamentales que están relacionados con el incremento de estas cifras, con el aumento de la población general, por un lado, y en segundo lugar, con el envejecimiento demográfico. El envejecimiento, en última instancia, es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar demencia, si bien es cierto que por el hecho de que nos vayamos haciendo más mayores no significa que vayamos a tener. Además de ello, sabemos que cada año se registran más de 10 millones a nivel mundial de nuevos casos de demencia, y con esto tenemos que comentar que en última instancia estaríamos hablando de un problema de salud pública, estaríamos hablando de una epidemia más de carácter quizás silenciosa, porque es verdad que es un tipo de epidemia, entre comillas, que no colapsa UCIs, que no colapsa los hospitales, pero es una cuestión que va a afectar a un porcentaje significativo de personas adultas mayores y que en última instancia han de desarrollarse estrategias a todos los niveles para poder combatir. En cuanto a las cifras de España, pues bueno, simplemente decir que el número de personas afectadas asciende a unos 700.000 aproximadamente, y se calcula que en el año 2025 el número de personas enfermas se acercará al 1.000.000 de personas. Un poco por bloques de edad, sabemos que es una enfermedad que por debajo de los 65 años es muy poco frecuente, pero que a medida que van pasando los años, como estábamos diciendo antes, el riesgo de que aparezca se incrementa de manera considerable. De tal manera que, por ejemplo, en personas entre los 65 a los 69 años, la prevalencia en la población general se circunscribe en torno al 1%, y en personas de 85 a 89 años, por ejemplo, la prevalencia, insisto, en la población general asciende hasta el 20%. Una cosa muy importante que hay que tener en cuenta en este contexto es que no por el hecho de que nos vayamos haciendo mayores, como decíamos antes, esto significa que vayamos a tener. Insisto que la edad y el hecho de ir cumpliendo cada vez más años es un factor de riesgo significativo, pero hay que tener en cuenta esto para no normalizar lo que algunas veces pensamos que es normal, que es esa típica persona que tiene 85, que tiene 90 años, que empieza a tener problemas de memoria, y que normalizamos el hecho de que suceda sin acudir a un centro especializado o sin acudir, aunque sea a un centro de salud, para hacer cuanto menos una evaluación y tratar de entender cuáles podrían ser las causas subyacentes del fenómeno que estamos observando. Bien, adentrándonos más en materia en cuanto a la evaluación neuropsicológica, bueno, pues simplemente decir que es muy importante hablar siempre de ese binomio entre el paciente y el familiar, ese binomio entre el paciente y todo lo que hay alrededor del mismo. ¿Por qué? Porque cuando evaluamos al paciente, al final vamos a tener, entre comillas, el 50% de la información necesaria para luego de eso llevar a cabo un diagnóstico y un tratamiento eficaces. Entonces, centrándonos en primer lugar en cuanto a la valoración del paciente propiamente dicha, a mí siempre me gusta hablar de la importancia de los 3 pilares básicos de la valoración, que ya lo ha comentado un poco la doctora Montenegro, que es en primer lugar la valoración cognitiva, en segundo lugar
la valoración conductual, la valoración de los síntomas psicológicos y conductuales que estaban hablando los anteriores ponentes y, por último, la evaluación funcional. No sin despreciar, ni muchísimo menos, llevar a cabo, por supuesto, una evaluación clínica del paciente para tratar de entender el inicio de los síntomas, para tratar de identificar cómo ha sido ese curso evolutivo, el escalonamiento o la evolución más o menos lineal que ha podido presentar el paciente en el contexto de su enfermedad. Adentrándonos en lo que podríamos denominar el pilar de la evaluación cognitiva, pues simplemente decir que la evaluación cognitiva es una evaluación por procesos. La evaluación por procesos significa fundamentalmente que hay que evaluar algo que va más allá de la memoria. Los procesos cognitivos, insisto, no son solo la memoria. Y si hablamos de memoria, podemos hablar de memoria a corto plazo, podemos hablar de memoria a largo plazo, de memoria remota, de memoria más reciente. Entonces, en ese sentido, simplemente decir que aplicar un test o aplicar en ese sentido, bueno, pues una escala rápida de evaluación, algunas veces, aunque es cierto que no hay tiempo para llevar a cabo más o para aplicar más escalas, nunca es suficiente para llevar a cabo un diagnóstico. De cara a esos procesos de los que estábamos hablando, pues lo que estábamos diciendo, es muy importante tener en cuenta los aspectos atencionales, tener en cuenta aspectos relacionados con las funciones ejecutivas, con el razonamiento, con la abstracción, por otro lado con el cálculo, los procesos visoconstructivos, los procesos visoespaciales, el lenguaje y la comunicación del paciente, ya que hay formas de Alzheimer o formas de demencia que tienen inicios más característicos en estos cuadros cognitivos típicos, quizá, pero que también tenemos que conocer. Como decía, al respecto de los test cognitivos y de los test breves, sobre todo, o de los test de screening, es cierto que son imprescindibles y son muy útiles para llevar a cabo la valoración, pero siempre hay que entenderla desde una perspectiva mucho más amplia de la que algunas veces estamos acostumbrando a ver por determinadas razones. En cuanto al segundo pilar, relacionado con los trastornos del comportamiento, con los síntomas psicológicos y con los síntomas conductuales, es muy importante también tener en cuenta que hay que evaluar la forma en la que se presentan. Como decíamos antes también, el inicio de esa presentación, el curso clínico y otros trastornos asociados. Hay que analizar ya, una vez más o menos diagnosticado al paciente, hay que identificar, quizá desde una perspectiva más interventiva, desde una perspectiva ya del tratamiento, analizar cómo y en qué circunstancias se están dando todos esos trastornos o ese trastorno de forma particular para llevar a cabo un diagnóstico adecuado y tratarlo de una forma eficaz. Antecedentes, desencadenantes, curso clínico, trastornos asociados, al final nos van a permitir tener elementos de juicio para circunscribir, para hacer una buena caracterización de todos esos síntomas que ya ha hablado la doctora Sagrario anteriormente, para poder luego, en este caso, llevar un tratamiento desde los servicios de psicología o de los servicios ocupacionales, un tratamiento de carácter no farmacológico. Algunos test, algunas escalas, algunos cuestionarios, ya se han comentado en las anteriores ponentes, y uno de ellos, por ejemplo, podría ser el inventario neuropsiquiátrico de Cummings o el NPIC, entre otros muchos que hay, por supuesto, pero insisto nuevamente en la importancia de la valoración cualitativa, de la evaluación más pormenorizada, más de hilar fina en relación a todos estos trastornos de los que ya hemos estado hablando a lo largo del webinario. Por último, en relación a la valoración funcional, relacionada con todas esas actividades, con todas esas manifestaciones que al final es lo que vemos en el día a día del funcionamiento del paciente. Es decir, un paciente no viene a la consulta diciéndote que tiene dificultades para hacer el test del reloj, o un paciente tampoco te viene diciendo que tiene un trastorno o un cuadro de apatía. En última instancia suelen ser los familiares los que vienen y, en definitiva, a donde quiero llegar con esta evaluación funcional, con el hecho de poner de manifiesto la importancia de todos los aspectos relacionados, como decía, con las actividades del día a día, con las actividades básicas como las actividades instrumentales. Y en última instancia también utilizar esto como elementos de diagnóstico diferencial entre, por ejemplo, lo que podría ser el deterioro cognitivo leve y las fases iniciales de demencia, ya que
Sabemos que, por ejemplo, bueno, desde un punto de vista diagnóstico, el deterioro cognitivo leve, en este caso, normalmente no está asociado a una interferencia significativa en todas estas actividades. Y cuando empieza a haber una interferencia más o menos importante en todos estos elementos, podríamos empezar a sospechar de que el cuadro está evolucionando y que nos podríamos estar adentrando en lo que definitivamente podría ser una enfermedad en la demencia de Alzheimer o algún otro tipo de demencia. Es cierto que a propósito del deterioro cognitivo leve, que es algo de lo que se está hablando, hay que tener en cuenta, sobre todo quizá para los familiares y sobre todo para aquellas personas que están circunscritas en este diagnóstico, en este momento, decir simplemente que no todos los pacientes con deterioro cognitivo evolucionan a demencia. Sabemos aproximadamente que en torno a un 30%, un 35% de los casos sí que pueden evolucionar, pero hay otro porcentaje que sería el restante del 70% aproximadamente, que podría estar asociado a otros trastornos psicopatológicos o que simplemente es un cuadro de deterioro cognitivo leve que se mantiene estable en el tiempo y no evoluciona. Bueno, un poco como estábamos diciendo antes, al final todos los elementos de juicio y todo el proceso de llevar a cabo una evaluación tan amplia, centrada en el paciente, nos va a permitir llevar a cabo un diagnóstico diferencial, insisto nuevamente, para poder luego de eso implementar un tratamiento lo más eficaz posible. En cuanto a la evaluación neuropsicológica y en cuanto a la evaluación de esa segunda parte del binomio del que estábamos hablando, la evaluación centrada en el entorno, centrada en el familiar, en los familiares o en el cuidador principal, es la otra parte de la evaluación que muchas veces, sin querer o que por determinadas circunstancias, se deja un poco más de lado. Yo creo que muchos de los familiares que nos están viendo en esta ponencia se tienen que sentir muy identificados porque algunas veces es cierto que pues, no encuentran el momento o no encuentran el tiempo o el espacio adecuados para que se tengan en cuenta todos los padecimientos que pueden estar viviendo al respecto de lo que está sucediendo. Y esto es algo muy importante porque al final vamos a estar trabajando codo con codo con ellos a un 50% nuevamente de la misma forma que trabajamos a otro 50% con el familiar afecto. Entonces, bueno, al respecto de la evaluación neuropsicológica o la evaluación psicológica, en este caso del entorno y del cuidador, me gustaría decir algo al respecto del síndrome del cuidador, que si bien es cierto, creo que lo tengo aquí, sí, que es un síndrome muy característico que aparece hasta en el 98% de los cuidadores principales que se encargan de cuidar a personas dependientes. Se caracteriza fundamentalmente por bueno, pues ese desgaste físico y emocional que acaba absorbiendo la vida de la persona cuidadora y se caracteriza principalmente con un cansancio persistente, con problemas de sueño, con una disminución y un abandono de las actividades o de las aficiones que anteriormente hacía y que esa persona disfrutaba de una forma u otra, es decir, hay una especie de anedonia para disfrutar o incluso simplemente no hay tiempo para llevarlas a cabo. Pierde un cierto interés en vivir nuevas experiencias, se muestran más irritables, hay mucha somatización, se muestran muy cansados, hay una cierta tendencia al aislamiento y los niveles de estrés y ansiedad son elevados. Entonces, lo que quiero decir al respecto de este síndrome de sobrecarga, que si bien es cierto, como habíamos dicho, aparece en un porcentaje altísimo, no todo lo que observamos en los cuidadores o no todo lo que observamos en las personas que hay alrededor del paciente es síndrome del cuidador. Por eso, yo algunas veces incluso propongo llevar a cabo una evaluación psicológica al uso, una evaluación clínica sanitaria del familiar afecto. ¿Y esto qué significa? Pues significa llevar a cabo una historia clínica en donde tratemos de identificar todos los antecedentes psicológicos, personales, todos los factores de riesgo que podrían estar relacionados con un cuadro psicológico o con una disfunción psicológica que pudiese presentar esa persona, insisto, más allá del síndrome del cuidador, que sabemos que es muy frecuente. De cara a la interacción, algunas veces lo podemos hacer en la consulta. Nuevamente tenemos que decir que necesitamos tiempo para poder observar todo esto y si no tenemos el tiempo suficiente es muy importante quizá solicitar a estos familiares llevar a cabo registros, pero es importante analizar la interacción que se produce entre el familiar y la persona afecta. ¿Por qué? Porque muchas veces todas esas interacciones, sin ánimo de ofender a nadie,
algunas veces son esas interacciones o son esas cosas que llevamos a cabo para intentar ayudar a ese familiar afecto y que al final están circunscritas en la causa o en el desencadenamiento de algunos trastornos de comportamiento. Entonces, como decía la doctora Sagrario y como decía la doctora Montenegro, al final, llevar a cabo una exploración pormenorizada de cómo se dan esas sinergias, de cómo es ese vínculo en última instancia que está entre el cuidador y entre el familiar, al final sabemos que nos va a permitir establecer algunas líneas terapéuticas, nos va a dar informaciones con las que posteriormente podríamos continuar parte de todos esos tratamientos no farmacológicos de los que habíamos estado hablando anteriormente. Uno de los test, o mejor dicho, uno de los cuestionarios más conocidos y más importantes para evaluar o para saber si un cuidador está quemado es el cuestionario de Zarit, de sobrecarga del cuidador, que suele ser muy eficaz. Entonces, pasando a este tercer apartado relacionado con lo que queríamos comentar sobre la crisis sanitaria y el impacto que ha tenido en las personas con enfermedad de Alzheimer, con demencias en general y a todos sus familiares, pues bueno, simplemente decir lo que ya hemos estado escuchando en la mayoría de los vídeos. Por eso no me quiero entretener demasiado. Hemos estado escuchando constantemente que hemos observado síntomas relacionados con la apatía, con un decaimiento generalizado, con depresión, con tristeza, con una falta de iniciativa, cuadros de irritabilidad. El otro día nos decía un familiar que no sabía por qué sistemáticamente a lo largo de la tarde, esto también lo decía la doctora Sagrario, ese síndrome al atardecer en donde el paciente de forma sistemática se desorientaba. En última instancia, sabemos que todavía tenemos cierta incertidumbre de cuánto tiempo va a durar todo esto y no sé si es mejor o peor, relacionado también con la fatiga pandémica, no sabemos cómo va a ser esa nueva normalidad y no sabemos si esa nueva normalidad se va a parecer a la situación actual o se va a parecer más a la situación previa a la crisis. Ojalá que se parezca más a la situación previa, pero en última instancia lo que queremos decir es que hay una cierta incertidumbre al respecto de la situación en la que nos encontramos actualmente. Bueno, todavía sigue existiendo un miedo al contagio, una dificultad importante en lo relacionado con el cuidador para conciliar trabajo, cuidados. Creo que tenemos una desproporción significativa sobre la información al respecto del virus. Y todo eso lo que está sucediendo es producir un malestar incrementado al que ya conocíamos previo en relación al estado psicológico del cuidador. Hemos visto cómo se incrementa, nos lo dicen de forma significativa, la fatiga, los trastornos del sueño, el abandono de ciertas afecciones, como estábamos diciendo antes, aislamiento, etcétera. De todo esto, tenemos que buscar un punto de equilibrio a la hora de llevar a cabo los tratamientos, porque cuando hablamos de tratamientos basados en el desarrollo de habilidades para poder manejar a los pacientes, que son entrenamientos en habilidades sociales hacia el cuidador para que aprendan a manejar determinadas situaciones, hay que verlo un poco más allá, porque insisto que si no entendemos el cansancio que presentan estas personas, algunas veces nosotros sin querer podemos contribuir a sobrecargar más, digamos, esa sensación que tienen de responsabilidad todos los cuidadores y todos los familiares que se encargan de estar al lado de las personas con enfermedad. Bueno, en términos generales, estaba diciendo, no quería alargarme mucho. Simplemente decir que todo lo que está sucediendo y todo lo que ha sucedido desde que comenzó esta crisis sanitaria ha hecho que se incrementase en forma, frecuencia y cantidad los trastornos del comportamiento, o los trastornos o los síntomas psicológicos como los trastornos conductuales. Todo esto ha producido que al mismo tiempo se produzca un incremento del deterioro cognitivo y una pérdida en la autonomía, que en última instancia todo esto se traduce en un incremento o en un deterioro generalizado del cuadro en el que se encuentra el paciente y de un avance de la enfermedad hacia fases un poco más avanzadas. Decía antes la doctora Montenegro algunas cuestiones similares relacionadas con que hasta se han duplicado por dos. Que es cierto que lo que ella dice es que todavía tenemos que ser muy cautos para llevar a cabo una evaluación sobre
cómo está siendo todo ese impacto, porque todavía quizás estamos a un medio camino. Entonces tenemos que saber cuándo puede ser el momento de evaluar realmente. Si bien es cierto que en este momento podemos llevar a cabo una evaluación del sitio, del momento actual, para ver cómo ha afectado hasta el momento, no podemos sacar conclusiones absolutas o conclusiones muy generales sobre el estado actual, ya que todavía nos queda un pequeño recorrido que no sabemos hacia dónde va a caminar. Entonces, a propósito de la necesidad de reevaluar la situación actual, simplemente decir que existen opciones terapéuticas, recursos asistenciales que hemos ido conociendo y que yo, a propósito de todo lo que nos ha estado diciendo la doctora Montenegro, me ha parecido muy interesante. Uno de los elementos que quería comentar al respecto de lo relacionado con la forma en la que nos podríamos enfrentar o algunos consejos generales, porque luego el tratamiento tenemos que recordar que tiene un carácter muy individualizado, pues simplemente decir que un aspecto importante, insisto, es el conocimiento de la enfermedad. Nosotros desde la Fundación hemos acabado la semana pasada un curso para familiares que se va a volver a repetir con cierta frecuencia y que estamos pensando incluso en hacer diferentes niveles, un curso de familiares, un curso de iniciación sobre aspectos muy generales sobre la enfermedad que en última instancia otorgan una serie de conocimientos y unas pequeñas estrategias para poder enfrentarse de una forma un poco más efectiva. No son soluciones absolutas, pero, insisto, el simple hecho, entre comillas, simple hecho de conocer elementos generales sobre la enfermedad permite que esos niveles de ansiedad, con esa incertidumbre, esos miedos y la propia gestión que podemos hacer para enfrentar esa situación con el familiar afecto, al final va a ser más efectiva. Les digo que acudan a pedir ayuda y la ayuda se puede pedir a diferentes niveles. Si lo hacemos de una manera informal, simplemente tener cuidado con la persona que buscamos para pedir ayuda, que no juzguen, etcétera, etcétera, como es evidente, como lo que estaban diciendo antes, ¿no? Si uno va a comprar el pan y sabemos que cuando va a comprar el pan, sabiendo que ese paciente es perfectamente capaz de llevarlo a cabo, pero sabemos que el panadero, por la razón que sea, va a hacer un comentario o un tercero va a hacer un comentario un poco inadecuado, pues a lo mejor no es lo más óptimo. Pero insisto, en lo relacionado con pedir ayuda, cuando más o menos conocemos a las personas, podemos saber que son personas que nos podrían por lo menos echar una mano desde un punto de vista del desahogo o desde un punto de vista de, bueno, pues poder pasar un tiempo en el que podamos desconectar. Hablamos de ayuda logística, de búsqueda de centros o de ayuda profesional. Faltaría más. El conocer y el expresar los sentimientos, cosa que vemos con mucha frecuencia, tanto en los cuidadores, el síndrome del cuidador es un poco más frecuente en los hombres, quizá por el perfil cultural o por la naturaleza cultural que tenemos en España, y normalmente son personas que acuden a nosotros tras muchos años con muchísimas ganas de hablar. Muchas veces no es necesario, digamos, en una de las primeras consultas, llevar a cabo un procedimiento psicoterapéutico porque básicamente vemos que los familiares lo que necesitan es desahogarse y que el simple hecho de desahogarse pues es ya terapéutico o pseudoterapéutico, si cabe la expresión. En general, aprender estrategias para manejar los síntomas, como habíamos dicho, a través de los cursos, a través de diferentes guías que existen disponibles y que son gratuitas, bueno, pues pueden ayudar a manejar todos esos aspectos. Uno de los elementos más importantes es el buscar, y aquí seguramente haya muchos que estén pensando, si es que no tengo un solo minuto para sacar tiempo para mí, pero tenemos que buscar o buscar esa ayuda en terceros para poder ocuparnos un poco más de nosotros mismos. Tener un poco más de tiempo para nosotros, para poder llevar cualquier tipo de actividad, para poder descansar, en definitiva, para poder llevar a cabo ejercicios de autocuidado que, en definitiva, nos permitan mantener nuestra estabilidad emocional, nuestra estabilidad psíquica, nuestra estabilidad física y, al mismo tiempo, eso también sirva para mantener determinadas condiciones óptimas para poder seguir cuidando a esa persona, ya que sabemos que esto es una carrera de larga distancia. El diálogo y el asesoramiento son algunos elementos también muy importantes. Bueno, ya para finalizar, se nos está yendo un poco el tiempo, pues simplemente decir que a continuación vamos a presentar algunos aspectos relacionados con los servicios que desde la Fundación Alzheimer España estamos llevando a cabo y que
empezamos a llevar a cabo incluso desde que inició todo el asunto y todo lo relacionado con la crisis del COVID. Por un lado tenemos el servicio de acogida inicial, que es un servicio de atención individualizada, en donde básicamente receptamos a los familiares y algunas veces a las personas afectadas para hacer una evaluación de carácter psicosocial y hacer un análisis de sí, un análisis de la situación para hacer un análisis de las opciones terapéuticas y de los servicios que se podrían prestar desde la Fundación para estas personas. Los cursos de familiares, como ya estábamos diciendo antes, no me voy a detener en ellos. Hemos acabado uno la semana pasada y estamos pensando hacer otros subsiguientes, no sé si mensualmente, cada 2 meses y con diferentes niveles desde un punto de vista de la dificultad o de los contenidos para que personas que ya conocen algunos aspectos generales quieran profundizar un poco. Los programas de psicoestimulación y los programas de ocio conjunto se siguen manteniendo y, bueno, pues en definitiva son actividades que se están llevando a cabo a través de Zoom de manera telemática y que parece ser que están teniendo una cierta efectividad de cara a las actividades. Como decíamos antes, no es lo mismo que hacerlo de manera presencial, pero hemos tenido que adaptar todos esos recursos para poder trabajar en una buena dirección. Ya para ir finalizando y barriendo un poco hacia casa, aunque yo soy nuevo en la Fundación, pues simplemente decir que los servicios de atención psicológica y los grupos de ayuda, que son los grupos de tertulia de cuidadores, se mantienen. Los grupos de tertulia de cuidadores a mí personalmente me gustan mucho, están siendo una experiencia extraordinaria porque son pequeños grupos que en este caso estamos llevando a cabo de manera telemática, en donde entre 5, 6 o 7 familiares nos reunimos con mi moderación de por medio en cuanto al grupo y, bueno, pues hablamos sobre diferentes aspectos de la enfermedad, cómo han evolucionado desde la última charla que tuvimos, desde la última vez que nos vimos. Bueno, pues a propósito de contar experiencias, al final lo que tenemos son una serie de aprendizajes entre todas las partes que, bueno, pues de una forma u otra hace que vaya creciendo el grupo, el conocimiento y, digamos, una herramienta terapéutica que hemos visto que es bastante eficaz. Ya para finalizar, lo tenemos en rojo, actividades que todavía no podemos llevar a cabo serían todos los aspectos relacionados con la evaluación neuropsicológica y la atención neuropsicológica propiamente dicha de carácter individualizada, ya que todavía no estamos trabajando a un 100% online y estas actividades requieren de una presencialidad para poderlas llevar a cabo. Entonces, dicho lo cual, creo que mi presentación estaría finalizada. Agradecer nuevamente a la Fundación, a todos los organizadores y, por supuesto, al servicio técnico que tenemos por detrás para que todo este webinario se pueda llevar a cabo.